En uno de los barrios más tranquilos de Tokio, donde las familias vivían en paz y los niños jugaban en las calles sin preocupación, ocurrió un crimen tan brutal y extraño que hasta hoy sigue siendo un enigma sin resolver. Era la noche del 30 de diciembre del año 2000, víspera de Año Nuevo, cuando la familia Miyazawa se convirtió en protagonista de uno de los asesinatos más perturbadores en la historia moderna de Japón. La familia estaba compuesta por Mikio, de 44 años, su esposa Yasuko, de 41, y sus dos hijos pequeños, Niina, de 8 años, y Rei, de apenas 6. Eran una familia común, sin enemigos conocidos, con una vida normal en el barrio de Setagaya. Pero esa noche, mientras todos dormían, un visitante inesperado entró a la casa por la ventana del baño. Y lo que ocurrió después parecía sacado de una pesadilla. Los investigadores creen que, alrededor de la medianoche, alguien se acercó silenciosamente a la casa. Un intruso que conocía bien la zona y que probablemente sabía que la familia estaba sola. Se cree que entró por la ventana del baño, forzando el acceso desde el exterior. La oscuridad del vecindario y la ausencia de vecinos hicieron que nadie lo escuchara. En ese momento, la familia dormía sin sospechar que la muerte ya había cruzado la puerta. El primero en ser atacado fue el pequeño Rei, de apenas 6 años. Fue estrangulado en su cama. No tuvo tiempo de despertar ni de gritar. Después, el asesino se dirigió hacia Niina, la hija mayor. La niña intentó luchar, se defendió como pudo, y su cuerpo mostraba signos de resistencia. Pero la fuerza del atacante fue mayor. Niina murió apuñalada, víctima de un acto de violencia desmedida. Luego, el asesino enfrentó a los padres. Mikio intentó pelear, pero fue herido repetidas veces, con cuchillo y golpes brutales. Finalmente cayó sin vida. Yasuko, la madre, fue atacada con una furia aterradora. Los investigadores notaron que recibió más heridas que el resto de la familia, como si el asesino hubiera descargado un odio personal contra ella. En cuestión de minutos, la familia completa había sido exterminada. Lo que ocurrió después convierte este caso en algo más que un simple asesinato. Cualquier criminal común habría escapado de inmediato, temiendo ser atrapado. Pero este asesino decidió quedarse. Pasó horas dentro de la casa, entre los cadáveres de la familia, y durante ese tiempo se comportó como si fuera el dueño del lugar. Se sentó frente al computador y navegó por internet, abriendo páginas web, perdiendo el tiempo como si nada hubiera ocurrido. Entró a la cocina, abrió el refrigerador, sacó helado, melón, varias botellas de té, y se los comió tranquilamente. Se cambió de ropa, dejando su sudadera y bufanda manchadas de sangre tiradas en el suelo. Usó el baño, y ni siquiera se molestó en tirar de la cadena. Algunos investigadores creen que incluso se recostó a dormir dentro de la casa, descansando entre los cuerpos de sus víctimas, en una escena que parece sacada de una pesadilla. Era como si no temiera ser atrapado, como si supiera que tenía todo el tiempo del mundo. Cuando la policía llegó, lo que encontraron los dejó completamente desconcertados. El asesino había dejado tras de sí un rastro casi imposible de ignorar. Huellas dactilares, huellas de zapatos, fibras de ropa, sangre, ADN, incluso su perfil genético completo. Era tanta la evidencia que parecía como si el asesino hubiera querido ser descubierto. Sin embargo, a pesar de todas esas pruebas, nunca se logró identificarlo. El ADN reveló algo aún más desconcertante. El asesino tenía un perfil genético mixto. Su sangre mostraba ascendencia japonesa, pero también rasgos coreanos o del sudeste asiático. Su ropa provenía de tiendas específicas, y los zapatos que usaba
eran de una marca muy concreta. Pero nadie que encajara con ese perfil fue encontrado. Era como si el hombre hubiera aparecido de la nada, cometido la masacre, y luego desaparecido sin dejar rastro en la sociedad. El escenario del crimen también aportaba un aire de terror. La familia vivía prácticamente aislada, rodeada de casas vacías, esperando la demolición. No había testigos cercanos, nadie que pudiera haber escuchado los gritos. Todo parecía indicar que el asesino eligió el lugar perfecto. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Fue simple casualidad? ¿O acaso conocía muy bien la zona y sabía exactamente dónde atacar? La policía nunca logró responder esa pregunta. Actualmente, la casa en Setagaya aún se mantiene en pie, tapiada y abandonada, como un espectro silencioso en medio del vecindario. Sus ventanas permanecen cerradas, cubiertas por tablones o cortinas gastadas, y el paso frente a ella provoca un escalofrío inevitable. Los vecinos evitan acercarse. Nadie osa mirar demasiado tiempo sus sombras oscuras, ni escuchar los susurros de los rumores que circulan sobre lo que sucedió allí. En algunas noches, los que se atreven a pasar cerca juran escuchar pasos que resuenan en el piso vacío, portazos que se abren y cierran solos, crujidos como si alguien caminara entre los escombros. El aire alrededor parece más pesado, más frío, como si la casa misma respirara el recuerdo de aquel horror. Se ha convertido en un monumento silencioso al crimen, un recordatorio macabro de la violencia que allí ocurrió, y un símbolo de la frustración y la impotencia de la justicia, que nunca logró atrapar al culpable. El asesinato de la familia Miyazawa no es solo un crimen brutal, es un misterio imposible de comprender. ¿Por qué alguien mataría a una familia inocente? ¿Por qué se quedaría tantas horas en la casa, dejando todas las pruebas a la vista? ¿Y cómo es posible que, con toda esa evidencia, jamás se haya podido encontrar al culpable? Son preguntas que Japón aún se hace, más de 20 años después. Preguntas que parecen no tener respuesta. Y lo más aterrador de todo es que ese hombre, aquel asesino sin rostro, podría seguir caminando libremente por las calles. Un hombre capaz de exterminar a una familia entera, dormir entre los cuerpos y desaparecer al amanecer, sin que nadie jamás sepa quién es. Y así termina la historia de la familia Miyazawa, un caso que ha congelado el tiempo y la mente de Japón durante más de 2 décadas. Una familia asesinada en su propia casa, un asesino que dejó huellas, ADN y pistas, y aún así sigue sin ser atrapado. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué lo motivó a entrar y matar sin razón aparente? Lo más escalofriante es que no se trató solo de un asesinato. El intruso se quedó horas dentro de la casa, navegando por la computadora, comiendo de la nevera, usando el baño, como si nada hubiera pasado. ¿Qué lo impulsaba a comportarse así? ¿Era consciente de la magnitud de su crimen? ¿O disfrutaba de cada momento de terror que causaba? Este es uno de esos casos que desafían la lógica, donde cada respuesta que creemos tener solo genera nuevas preguntas. ¿Por qué eligió esa familia? ¿Por qué decidió quedarse horas después del crimen? ¿Podría alguien tan meticuloso y letal estar caminando libre hoy, entre nosotros, sin que lo sepamos? Si te atreves a seguir explorando los secretos más oscuros, suscríbete al canal y dale like, porque tenemos más historias que desafiarán tu mente y helarán tu sangre. Y recuerda, algunos misterios no están hechos para ser resueltos, y algunas preguntas quizá nunca tendrán respuesta. Pero el miedo, ese, siempre está a un paso de ti.